Entonces, como ya vimos todo lo que era generalidades, ya vimos que conforman la médula espinal y todo lo demás, vamos a pasar. ¿Qué son los nervios? Son estos cordones blancos que están formados por fibras nerviosas que están originadas de una célula nerviosa. Esa célula nerviosa que era el axón. Esta fibra nerviosa se va a juntar entre varias y va a formar fascículos, y estos fascículos o cordones van a formar troncos nerviosos. Sí, Angie, sí, Jocelyn, yo sé que están transcribiendo la llamada, porque son flojos y no quieren escuchar. Van a leer nomás. Ah, ¿en qué estaba? Ok. Estos conducen a estímulos que van a provenir de la periferia, ¿no? Recibiendo estos impulsos, esos estímulos, ¿no? Y lo van a llevar en dirección hacia el sistema nervioso central, que como hemos visto, hay diferentes etapas, ¿no? O sitios donde vamos a ir recepcionando esos estímulos, ya sea a nivel de la médula oblongada, ya sea a nivel del puente, ya sea a nivel de la corteza. Y desde ahí van a enviar sus respuestas otra vez hacia la periferia a través del sistema nervioso vegetativo. Estos generalmente son pares, o sea, hay dos, derecho e izquierdo, y suelen ser simétricos. Tienen trayectos que emiten ramas colaterales, ramas terminales y anastomóticas. Es un lío. Les voy a... Ahora sí, no voy a permitir que nadie envíe mensajes. Me distraen. Poseen igual, ¿no? Poseen todos estos nervios, poseen irrigación venosa, arterial, perdón, arterial, venosa y linfática, ¿no? Van a terminar ya sea en la piel, ¿no? A través de las fibras sensitivas, a través a los músculos, a través de las fibras motoras, y también hay terminaciones nerviosas especiales que van hacia la parte glandular. Lo vamos a clasificar como nervios centrípetos, que van de la periferia al centro, centrífugos, que van del centro a la periferia, y mixtos, que tienen ambas acciones, ¿no? Periféricas y autónomas. Como decías, cómo está conformado un nervio, va desde lo que corresponde a las fibras de la neurona, que esas fibras largas, dijimos, no tenía un cuerpo, y tenía una fibra larga que era el axón. Entonces, los axones van a estar igual, cuando hicimos músculo, algo similar, ¿no es cierto? Los axones van a estar envueltos por un endoneuro. El conjunto de estos va a formar lo que corresponde a un fascículo, que también va a estar rodeado por el perineuro, donde vamos a encontrar entre ellos la presencia de vasos sanguíneos, y el conjunto de estos fascículos que formaba estos cordones, ¿no? Va a estar rodeado por un epineuro. Entonces, estas fibras nerviosas, que son los axones, van a tener en sí también fibras que son mielínicas, porque acuérdense que esos axones tenían mielina que los iba rodeando en todo su trayecto. Luego, esta mielina tenía en su interior vainas de Schwann, pero eso, bueno, ya lo van a ver ustedes cuando hagan fisiología el siguiente semestre, los que logren pasar. Pero así como hay fibras que tienen rodeados de mielina, que son obviamente la sinapsis más rápida, ¿no? Entre ellas, hay fibras que son amielínicas, que no tienen estas vainas de Schwann, pero tienen fibras de Riemann, ¿no? Que pertenecen al sistema nervioso somático. ¿Quién más quiere entrar? Daily se quedó
tomando desayuno, creo, o comiendo, porque recién viene media hora después. Ok, entonces ya tenemos la estructura del nervio. La estructura interna también se la acabo de decir, ¿no? Hay un endoneuro rodeado al conjunto de axones. Luego estos se reúnen para formar el fascículo que está rodeado del endoneuro. A su vez, estos fascículos forman el cordón que va a estar rodeado del epineuro. Vamos a tener también que dentro de estos nervios hay, como ven acá, células adiposas, ¿no? Entonces se conforman igual que como si fuera un tracto. Entonces, vamos a tener que hay nervios craneales, que es lo que hemos visto ahorita, ¿no? Los pares craneales, que son 12 pares craneales, de nervios raquídeos o espinales que nacen de la columna vertebral y que hemos dicho que nacen por segmentos, 8 a nivel cervical, 12 a nivel torácico, 12 a nivel lumbar y 5 a nivel lumbar y 5 o 1 a nivel sacrococcigio. Y también tenemos nervios del sistema nervioso vegetativo, que vamos a ver, hay nervios, son simpáticos y parasimpáticos. Dentro de los nervios craneales, ¿no? A manera de recordar nomás, hay 12 pares craneales, que ya los hemos descrito, más o menos dónde son sus orígenes aparentes, que tienen relación prácticamente con la estructura entre el mesencéfalo y el romboencéfalo. Dentro de ellos vamos a ver que van a estar separados por su acción, ¿no? Hay nervios que son netamente sensoriales, o sea que solamente reciben estímulos sensoriales, que son el primer par craneal, el olfatorio, el segundo par craneal, que es el óptico, y el octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear, que son justo los que tienen que ver con los órganos de los sentidos, ¿no? Entonces, estos son netamente sensoriales. Luego tenemos nervios que son netamente motores. Los netamente motores quiere decir que van a hacer acción sobre un músculo, ¿no? Sobre un órgano. Entonces, dentro de los netamente motores tenemos el oculomotor, que es el tercer par craneal, el patético, que es el cuarto par craneal o patético troclear. Luego tenemos el sexto par craneal, que es el abducens. Luego tenemos el glosofaringio, ¿no? Que como vamos a ver también va a inervar parte de la lengua faringe. Y el 12º par craneal, que es el hipogloso. Y tenemos nervios que tienen tanto fibras sensitivas como motoras, que es el quinto par craneal, que es el trigémino, ¿no? Que como hemos visto es el más grande. Luego tenemos también al facial, que es mixto porque tiene fibras también sensitivas y fibras motoras, y también tiene fibras ganglionares. Luego tenemos el glosofaringio, que es mixto, perdón, ahí me equivoqué, y el nervio vago y el espinal. Acá no es 9, sino es espinal. Estos se originan principalmente en el encéfalo, como dije, son pares, o sea, simétricos de a dos, ¿no? Tienen orígenes reales a través de los núcleos, que ya los hemos medio visto, y atraviesan o salen del cráneo, ¿no? Atravesando las meninges a través de agujeros que van a estar en la base del cráneo. Eso también se lo tienen que estudiar, los agujeros por los cuales salen del cráneo se los tienen que saber. La médula espinal la voy a pasar porque eso ya lo vimos, ¿no? Simplemente recordar que inicia la decusación de las pirámides y termina a nivel de L2. L2, ¿ok? De ahí comienza el filum terminal, que es esta cosita larga que va hasta la coxal 2. ¿Sí? Y de ahí así la caudequina, pues, ¿no? Estos van a dar origen, estos segmentos van a dar origen a los nervios espinales, ¿ok? Que como dije tiene fibras sensitivas, fibras motoras y también va a tener algunos fibras simpáticas. Vamos a tener 8 nervios espinales cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5
sacros y un coccigio. Estas raíces raquídeas van a presentar anastomosis, ¿no? Van a tener una dirección longitudinal de trayecto ascendente, transversal o descendente, dependiendo hacia dónde vayan a ir a hacer su acción. Están en relación también con arterias y venas y con el tejido celular epidural. Estos nervios espinales van a tener una función mixta, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a tener, como vemos acá, formación, ¿no? Con estos ganglios raquídeos. Entonces, tenemos una raíz anterior y una raíz posterior. La raíz anterior, ¿ok? La raíz anterior, que es la que no posee ganglio, ¿no? Lleva fibras eferentes, motoras, de la vía tanto piramidal como extrapiramidal para los movimientos voluntarios, ¿no? Ahí vamos a tener que su cuerpo neuronal va a tener su asta anterior, va a tener una envoltura mielínica y va a emerger a través del surco colateral anterior, ¿ok? O medio lateral anterior. Va a tener también fibras vegetativas eferentes, ¿no? Que van a estar en relación con reacciones vasomotoras, ¿no? Son inherentes al sistema parasimpático. Luego tenemos también un cuerpo neuronal o asta lateral. Y en cuanto a la raíz posterior, que nace del surco medio lateral posterior, va a traer fibras sensitivas, ¿no? O sea, del tracto fino discriminatorio, y va a tener un cuerpo neuronal que va a estar en relación con este ganglio, ¿no? Raquídeo o ganglio espinal. Por lo tanto, tiene una rama centrífuga que va hasta el posterior a la médula espinal y una rama centrípeta que viene a la raíz posterior del nervio, de la médula espinal, ¿no? Por este ganglio raquídeo van a pasar las fibras simpáticas del tronco simpático, que va a formar eso de acá, ¿no? Esto forma el tronco simpático, del gran simpático. Estos nervios espinales, ¿no? Como vemos acá, tienen su rama posterior las fibras independientes, en su rama anterior los plexos nerviosos, que son más grandes, como ven, y va a haber algunas ramas comunicantes entre estos dos, aparte de la rama meningia que va a inervar netamente a las meninges, a las vértebras, a los ligamentos intervertebrales y a los vasos sanguíneos, ¿no? De la médula espinal. En cuanto a los ramos dorsales posteriores, ¿okay? Los posteriores emergen entre las apófisis transversas de las vértebras, ¿okay? Entre los espacios intermusculares, y van a rodear las apófisis articulares. Y ahí se van a dividir en dos ramas, una rama medial y una rama lateral. La rama medial se va a ir a inervar la piel, ¿no? La piel de esta zona, y la rama lateral se va a ir a inervar a los músculos de esta zona. Entonces vamos a tener que van a inervar la piel de la nuca, del cuello, de la espalda alta, y va a inervar también a los músculos profundos del cuello. Se va a dividir en región cervical, dorsal, lumbar, sacras y coxígeas en toda la parte posterior. En cuanto a la región cervical posterior, que como dije eran ocho pares, porque son para ambos lados, vamos a tener dentro de la porción cervical al nervio occipital o suboccipital, perdón, primero al nervio suboccipital, solamente para conocimiento porque son un montón. Luego tenemos al nervio suboccipital mayor o el de Arnold, ¿no? Que es el más voluminoso, que va a salir entre el arco posterior del atlas y el axis y va a ir por el borde inferior del oblicuo mayor, hacia arriba, hacia adentro, y va a atravesar el músculo semiespinoso, el trapecio, y va a inervar toda la piel del occipucio.
Va a tener ramos anastomóticos y ramos musculares, ¿no? Pero bueno. Luego tenemos el nervio cervicales posteriores, que va a dar inervación al semiespinoso, al transverso espinoso, al esplenio, a la piel y al músculo trapecio. Luego tenemos a los 12 ramos dorsales posteriores. Los primeros 8 ramos van a inervar a los ligamentos costo-transversos superiores en el canal vertebral. Va a tener una rama externa que va a dar inervación al músculo dorsal largo y al sacrolumbar, y una rama interna que le va a dar inervación al dorsal ancho, al trapecio y a la piel del dorso. Las últimas 4 de las torácicas o dorsales, perdón, va a dar igual que los nervios lumbares, ¿no? Inervación a todas esas metámeras, a la piel. Luego tenemos ramos lumbares posteriores, que son 5, que va a dar inervación al dorsal, al transverso espinoso, ¿no? También inerva la piel de la zona lumbar. Y los ramos sacrocoxigios, que son de entre 5 a 6, va a inervar a los músculos de esa zona, a la piel, ¿no? También de toda la zona sacra. Tenemos aquí una sección a través de una vértebra lumbar, ¿no? Y acá podemos ver las astas anteriores, los ramos anteriores, los ramos posteriores que se conectan con el ganglio sensitivo del nervio espinal, del tronco simpático, ramas intermedias, ¿no? Y cómo van saliendo de ahí el ramo ventral de los nervios intercostales, ¿no? Y también dan ramas mediales y laterales que van a dar inervación a estos músculos de la región posterior dorsal. Por último, tenemos las ramas anteriores de estos nervios espinales, ¿ok? De la médula espinal. Todas las ramas anteriores de los nervios espinales van a terminar formando los plexos nerviosos, ¿ok? El plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbosacro o coxígeo, ¿ok? Entonces son las ramas anteriores de los nervios espinales. ¿Qué va a dar inervación? El plexo cervical a toda la región cervical, cuello, valga la redundancia, el braquial a los miembros superiores y el lumbosacro que le va a dar inervación a los miembros inferiores y a la zona de los genitales externos. En cuanto al primer plexo, que es el plexo cervical se forma por la unión de las ramas anteriores de la médula espinal, las ramas anteriores de nivel de C1 a C4, ¿ok? De la cervical 1 a la cervical 4. Estas ramas van a tener también una conexión, como se ve acá, no sé si se logra ver bien, pero va de C1, C2, C3, C4 y un ramito que viene chiquito de C5, ¿ok? Que es la comunicación con el plexo braquial. Vamos a tener que las ramas va a dividirse luego en ramas ascendentes, que van ahí hacia arriba, y ramas descendentes, que se van a anastomosar estas con las ramas superior e inferiores de las asas, formando estas asas arqueadas. Entonces va a formar un asa arqueada a nivel del atlas, una asa arqueada a nivel del axis y un asa inferior. En cuanto a su ubicación, va a estar medial a la apófisis transversa, ¿no? Por lo tanto, está en relación con los músculos prevertebrales. Hacia lateral está en relación con los músculos del cuello, los músculos escaleno medio, el elevador de la escápula y el espleno del cuello. Y va a estar cubierto por la aponeurosis cervical profunda. En cuanto a las anastomosis que va a tener el plexo cervical, va a tener una anastomosis con el 12º par craneal, formando los 3 ramos del asa del atlas. Va a tener relación con el 10º par craneal, que es el vago, formando una rama del asa del atlas. Va a tener relación con el plexo braquial, ¿no? Porque como dije, tiene una rama que desciende a C5.
y tiene relación obviamente con el sistema nervioso simpático porque 4 de sus ramas van a poseer un ganglio cervical superior. Entonces su relación más directa también es con este músculo que está acá, que está seccionado, que es el músculo esternocleidomastoideo. Este plexo cervical va a inervar a los músculos prevertebrales, va a inervar al escaleno medio, al angular del omóplato y al elevador de la escápula y al esplenio del cuello, y obviamente también al esternocleidomastoideo. Como dije, tenía asas, ¿okay? Va a tener el asa cervical, el asa del atlas, del axis. En cuanto a sus ramos principales, va a tener formando el plexo superficial, que va a dar las ramas cutáneas para la piel de esa zona del cuello. Va a tener este plexo cervical superior, que son las ramas cutáneas, una rama ascendente que va a ir a inervar a la aurícula y a la región mastoidea, aquí atrás de la oreja. Va a tener ramas descendentes que van a inervar a la clavícula, a la región supraacomial, y una rama horizontal o transversa, que es esta que está acá, que va a dar inervación a la piel cervical transversa, ¿no? Superior e inferiormente. Luego tenemos el plexo cervical profundo, que son sus ramas profundas, que van a tener una rama ascendente que le da inervación al mayor, al menor de la cabeza. Las ramas descendentes que le dan una rama descendente interna al frénico, junto con el frénico. Luego tenemos ramas externas que van a inervar los músculos del cuello, que son el esternocleidomastoideo, el trapecio, el angular, el elevador de la escápula y el romboides. Y las ramas internas que van a dar una rama que es el nervio recto anterior, que va al músculo largo del cuello. Luego tenemos el nervio auricular, que es la unión de C2 con C3 y forma el nervio auricular, que va a tener una rama ascendente, ¿no? Que va a ir por el borde posterior del esternocleidomastoideo hacia el pabellón auricular y va a dar ramas parotidias y una rama anastomosis con el facial. Va a tener ramas terminales, que son dos, una interna que va hacia la piel interna y una se desconectó. Aló, se fue la presentación. Estoy hablando como loca yo. ¿En qué se quedaron? Aló, nadie me dice nada. Ok, entonces continúo. Se habrá entendido, espero.
decía, ¿no? Que el nervio del hipogloso, el que es el 12º par craneal, como decía, da una ramita que se une con el plexo cervical y va a formar esta asa, que es el asa del asa cervical, ¿no? Que va a tener una raíz inferior y una raíz superior, y que esta va a dar inervación para el músculo esternotiroideo, esternoioideo y el músculo homoioideo, ¿no? Su vientre anterior. Los voy a mutear. Ya. Ok, aquí. Entonces, tenemos dentro de las ramas principales del plexo cervical a la asa cervical, ¿sí? Que es esta que está acá, que dije que tenía unión con el 12º par craneal, que es el nervio del hipogloso. Entonces, este va a dar relación, inervación a todos los músculos que acabo de mencionar. Y el asa cervical es importante conocerla, ¿por qué? Porque si ven la ubicación, está en relación con estructuras que están aquí, que son la laringe, ¿se acuerdan? Acá tenemos a la laringe, tenemos a las glándulas tiroides. Entonces, cuando hay algún tipo de problema o acción quirúrgica en ese nivel, hay que tener cuidado de no seccionar esta asa cervical, ¿sí? Por su ubicación. En cuanto al plexo cervical profundo, va a tener unas ramas ascendentes y ramas descendentes. Las ramas ascendentes, que vienen del nervio rectal de la cabeza, que proviene de C1, vamos a tener también al nervio rectal anterior, que va a inervar al menor de la cabeza. Y dentro de los ramos descendentes vamos a tener de C2 y C3 la anastomosis con el asa cervical. ¿Okay? Aquí abajo. Que va a dar inervación a los músculos infrayoideos. ¿Okay? Asa cervical, inervación de músculos infrayoideos. De todos los nervios del plexo cervical, vamos a hablar un poco de los más importantes. Uno de ellos es el nervio frénico. El nervio frénico se da por la unión de ramas del C4, perdón, C3, C4 y una ramita del C5. ¿Okay? Una ramita, un cachito del C5. Va a pasar por delante del músculo escaleno anterior, va a estar entre la arteria y vena subclavia, va a estar en relación rodeado por la aponeurosis cervical profunda, por la arteria cervical transversa posterior, por lateral a la arteria tiroidea inferior, va a estar junto con el paquete vasculonervioso del cuello, medial al nervio subclavio y por detrás de los ganglios simpáticos. Hacia la izquierda va a haber una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque en la izquierda va a estar lateral al callado del conducto torácico, ¿no? Que es el que trae la linfa, y va a estar por detrás del músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Que ese vendría a ser nuestro punto frénico. ¿Qué sucede? Que esa es la zona donde pueden haber mayor cantidad de neuralgias. No sé si alguna vez han tenido tortícolis. Entonces, la tortícolis, que es la contractura de estos músculos, muchas veces se da por irritación del nervio frénico. El nervio frénico no se queda en el cuello. Entonces, el nervio frénico va a tener un recorrido larguito hasta abajo. Se va a introducir por el cuello y va a pasar hacia la cavidad torácica. Entonces, va a ir acompañando el nervio frénico izquierdo y nervio frénico derecho. Entonces, el nervio frénico derecho va a ir introduciéndose hacia la cavidad torácica, ¿no? Por encima de la clavícula, perdón, por dentro de la clavícula, en el orificio torácico superior. Va a acompañar a las arterias y venas subclavias. Se va a ir lateral al nervio vago, ¿no? Va a pasar también por el asa de Vicius, que es la que forma la subclavia. Va a ir medial al nervio subclavio, tanto mayor como menor.
va a pasar por detrás de la pleura, ¿okay? Va a ir por detrás de la pleura a nivel de la cúpula, esta es la cúpula o ápice, se va por detrás y se acompaña de los vasos frénicos superiores. Va a estar rodeado también por los ganglios frénicos de Luschka. Va a dar ramas, ¿ok? Va a dar ramas para el pericardio, ¿no? Para la vena cava inferior. Va a dar ramos terminales, ¿no? Que van de 3 a 4, que van a formar el centro frénico interno. Va a dar una rama interna que es para el mayor y menor, por fuera, ¿no? Va a dar ramas posteriores que son más gruesas, que va a estar inervando junto con el plexo solar en la parte posterior, acá no se puede ver. Y va a dar ramos también, esta parte de acá, para los pilares del diafragma. ¿Okay? Son los ramos frénico-abdominales de los nervios frénicos para la cara inferior del diafragma. Entonces, como vemos, va a dar inervación a casi toda la caja torácica. Vamos a tener también algunos nervios frénicos accesorios que van a ser ramas descendentes solamente de C5 y que van a llegar hasta el pedículo pulmonar, o sea, hasta el hilio pulmonar. Entonces vemos aquí en sus relaciones que va a estar en relación con los músculos prevertebrales, va a estar en relación con el plexo solar, va a estar en relación con la subclavia, ¿no? Baja por delante de ella y se mete a la caja torácica y da todo el recorrido que ya hemos visto con sus ramas. Aquí vemos las ramas de la cara superior del diafragma, ¿no? Sus ramas anteriores, ramas mediales, ramas posteriores. ¿Con quién hace anastomosis? El nervio frénico. Va a ser anastomosis con el nervio subclavio, va a ser anastomosis a través de los ganglios cervicales inferiores con el sistema nervioso simpático, va a ser anastomosis con el hipogloso mayor, va a ser anastomosis con el plexo solar. Al hígado y a algunas vísceras del abdomen. Dentro de sus ramas principales del nervio frénico, que va a dar inervación al músculo escaleno posterior y ramas para el nervio, ramas para el músculo romboides. Y tiene ramas motoras que van a inervar a los músculos escalenos también. Esto que ya los hemos visto, un resumen nada más de los ramos del plexo cervical. Tenemos ramos cutáneos, que son el occipital menor, el auricular magno, el cervical transverso y el supraclavicular. Ramos musculares netamente, que dan inervación a los músculos, que son el nervio del músculo de la cabeza, todos los ramos descendentes que van inervación a los músculos largos de la cabeza, del cuello, para los músculos rectos anterior y lateral de la cabeza, y para ramos mixtos como el nervio frénico, que como hemos visto tiene tanto función motora como sensitiva y